entender a través de las propiedades, que es aquella cosa que le es propia a un ser, pero no es su esencia, sino algo que solo se puede predicar de él, aunque no sea algo esencial. Ajá. Esas son como las propiedades. Y luego ya Agustín dice que lo que puede caracterizar esta relación de las tres personas, bueno, es más bien eso, la relación es lo que Es la puede explicar relación, así es. que existan tres personas, ¿no? Sí, La generación y la la expiración. procesión. Ajá. Entonces, esa es lo que determina a las personas es su relación que tienen entre sí, que el Ajá, hijo procede del padre, el espíritu procede del padre y del hijo, ¿verdad? así es. Ah, ok. Y el padre no procede de nadie, que él es el que es ingénito, el hijo el que sí es Claro, eh, engendrado, y el espíritu es aspirado por los dos. así es. Y que el Padre está en el Hijo está en el Padre, y los dos están en el Espíritu Santo. Bueno, o sea, está el Padre en el Hijo, el Padre en el Espíritu, ¿verdad? Más o Así es. menos van por ahí los tiros. De hecho, estamos bien. Recordemos que el punto de partida que señalamos para poder entender todo esto que has explicado es el hecho de decir de que no resulta difícil entender que tenemos un solo Dios. Lo que resulta difícil de entender es cómo es posible que este Dios se manifieste en tres personas distintas. Y entonces para poder tratar de entender filosóficamente, mentalmente, esta situación, hemos partido de estos conceptos, lo que es prácticamente el concepto de la relación, el concepto de las propiedades y el concepto de la pericóresis, que dijimos que era la unión en una totalidad de tres personas que de alguna manera subsisten entre sí mismas, que conforman un mismo Dios, pero que en base a estas propiedades se manifiestan de manera diversa, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y obviamente al ser una comunidad de amor, requiere de esa perspectiva que estas propiedades se manifiesten a través de una relación de amor. No es nada más una propiedad de Padre, de Hijo, de Espíritu, sino el Padre que engendra al Hijo y que por lo tanto le da la personalidad de Padre, el Hijo que es engendrado por el Padre y que le da esa propiedad de Hijo, y el Espíritu que es expirado o que es procedencia del Padre y del Hijo. Salvadas las excepciones que hablamos con respecto al filioque, lo que salvamos con respecto a lo que es la concepción tanto de parte de las iglesias orientales como la concepción más cristológica de parte de las iglesias reformadas y obviamente todas las que derivan de estas iglesias reformadas. Es prácticamente lo que estuvimos hablando para tratar de sentar los conceptos básicos que se encuentran en torno a la comprensión de la Trinidad. Yo personalmente, como ustedes se han dado cuenta, le he quitado mucho el dejar de hablar del misterio de la Trinidad, porque prácticamente lo estamos desentrañando, sin dejar esa parte que le corresponde como propio y exclusivo de Dios mismo, que hay cosas obviamente que nosotros como seres limitados, finitos, contingentes, no podemos alcanzar a captar de un ser único, necesario y totalmente prodigioso como lo es Dios. Entonces, salvadas esas cuestiones, es lo que hemos tratado de platicar. Y es por eso que ahora, ya partiendo de esos conceptos, ahora hablaremos directamente de esta relación de personas y cómo es que se establece ya directamente a partir de la comprensión teológica de cada uno de ellos. Gracias, Joel. ¿Alguna pregunta que todavía quede por allí? ¿Algún comentario? Estamos a tiempo. Bien, si no hay más, entonces vamos adelante con nuestro tema del día de hoy. Como decíamos, volvemos a enlazar. La clase anterior nos referimos a los conceptos que pretenden ser conceptos filosóficos teóricos para entender no que hay un solo Dios,
sino que cómo es posible que este solo Dios se manifieste a través de tres personas distintas, a quienes nosotros desde la fe cristiana, subrayada la palabra fe, entendemos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y dentro de esa perspectiva, poder entonces ver, tratar de entenderlo desde allí. Y ahora hablemos de la cuestión teológica, es decir, primero fundamentamos filosóficamente cada una de las situaciones y ahora hablemos teológicamente de estas personas, lo cual implica que nos vamos a meter a un campo ya no de análisis racional, sino a un campo de análisis teológico. Y dentro de esa perspectiva, entender al Padre, al Hijo y al Espíritu desde su quehacer y desde su razón de ser. E incluso, como lo veremos también en la última parte, en la próxima semana, desde su actuar con respecto a aquellos que estamos acá, los hombres, los humanos, y que obviamente tiene que ver en esta relación de amor establecida por la Trinidad. Entonces, quisiera iniciar nuestro encuentro de esta noche utilizando una frase de San Columbano, justamente para dimensionar la grande diferencia entre lo que ha sido siempre la comprensión del llamado misterio de la Santísima Trinidad y el estudio teológico que nosotros estamos haciendo para que sin dejar de perder los ojos justamente en este misterio, ya no lo consideremos como algo inaccesible o total y completamente incomprensible, sino como algo que aun cuando tiene sus reservas por corresponder solamente a Dios, también es mucho más asequible a nosotros. Como dijimos al principio, como lo decía obviamente Ratzinger, desde la perspectiva de la comunión y desde la perspectiva del amor, que es como hay que entender la Trinidad. Pero por ahora vuelvo a retomar las palabras de San Columbano para poder hablar acerca de lo que lamentablemente durante mucho tiempo se ha pretendido establecer en torno a la Trinidad y que por lo tanto hoy muchos siguen diciendo que se trata del gran misterio, el misterio de la Trinidad. Y dice San Columbano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El conocimiento de la Santísima Trinidad ha sido comparada con razón con las profundidades del mar. Así como las profundidades del mar son inaccesibles a los ojos humanos, así la Santísima Trinidad es inaccesible a la mente humana. Quien quiera penetrar en la inmensidad de Dios, deberá intentar primero conocer el universo. Y obviamente, desde el dicho de que, como lo reza muy bien el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y hiciste las plantas, los peces, los animales, y todo es obra de tu bondad. Y obviamente desde la perspectiva y la reflexión teológica de la iglesia primitiva, solamente era posible conocer a Dios a través de su creación, a través de sus criaturas. Por eso San Columbano dice que si se quiere penetrar en la inmensidad de Dios, pues se tiene que penetrar en la inmensidad del universo. Lo que no tenía pensado Columbano en aquel entonces era que hoy en día existen transportes inventados por el hombre que están haciendo posible llegar hasta las más hondas profundidades del mar y cosas que a lo mejor los antiguos nunca hubieran imaginado que había en el fondo del mar. O inventos y experimentos que están haciendo posible que seamos capaces de explorar el universo y que estemos mucho más allá de los años que ahora pretendemos, años luz, hasta donde el explorador Hobbes o cada una de las ondas espaciales ha llegado tratando de comprender este universo. Y si esta profundidad del mar la vamos conociendo, y si esta inmensidad del universo va siendo cada vez más asequible, la filosofía y la teología, y particularmente la reflexión cristiana, están haciendo más asequible la comprensión de la Trinidad, como lo estamos haciendo nosotros a través de este curso de Dios uno y trino. Y desde esa perspectiva, entonces, nos quedamos mientras con San Columbano, aunque decíamos que ya también ha quedado superado, porque en realidad es a través de este mismo amor como permanece más sondeable el misterio de la Trinidad y resulta también un poco más comprensible. Y desde allí
Entonces, empecemos a hablar de nuestro tema de esta noche. Para poder hablar acerca de la Trinidad, es necesario hablar de dos principios fundamentales que nos tienen que quedar bien claros cuando tratamos de entender lo que es la Trinidad. Uno de ellos es el concepto de lo que es la Trinidad ontológica y otro de ellos lo que es el concepto de la Trinidad económica. Ya en otro momento habíamos hecho referencia a lo que era la Trinidad económica, pero es necesario partir de ambos conceptos como para poder entender qué parte del misterio de la Trinidad permanece todavía velado, qué parte del misterio de la Trinidad resulta todavía no comprensible, qué parte del misterio de la Trinidad resulta todavía inasequible a los límites de la mente humana, y qué parte de la Trinidad es totalmente comprensible, es totalmente visible a los ojos de los hombres, qué parte ha sido ya no solamente revelada, sino desvelada por la predicación de Jesús, y por lo tanto qué parte es posible vivir del misterio de la Trinidad. Es por eso que entonces nos referimos a este doble concepto. Y al primer concepto que nos vamos a referir es obviamente a lo que nos referimos a la Trinidad ontológica. Para poder hablar acerca de la Trinidad ontológica es necesario que nos refiramos a lo que sería la rama de la filosofía que se refiere justamente al ser y que es la ontología comúnmente conocida en las épocas más antiguas como metafísica. Entonces, diremos que la ontología es la rama de la metafísica que se ocupa de la naturaleza del ser y por establecer conexiones entre los distintos componentes en un mismo campo. Por lo tanto, desde el punto de vista ontológico, y cuando se habla de la Trinidad ontológica, que a veces se llama la Trinidad inmanente, es una manera formal de referirse al componente específico de la Trinidad que pertenece a la naturaleza de Dios. Es un intento de describir cómo es Dios. Y por lo tanto, entonces se refiere al ser mismo de Dios, al hecho de que es único, de que es uno, de que es insondable, de que es una esencia que es el principio, que es lo máximo que podemos conocer, como diría San Anselmo, la máxima perfección, como diría Santo Tomás a través de las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios, es la eterna sustancia, la máxima perfección, el punto de partida de todo lo que existe. Y dentro de esa perspectiva, entonces, es lo que entenderemos como la Trinidad ontológica, aquella que le corresponde al ser de Dios. Y entonces diremos que dentro de esta perspectiva, cuando hablamos acerca de la Trinidad ontológica, entenderemos que cada persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es igual en naturaleza y en cualidades, y que por lo tanto entonces no podemos nosotros hacer una diferenciación en cuanto al ser ontológico de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es por eso que entonces nos atrevemos a decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y obviamente el Espíritu Santo es Dios. Y entonces dentro de esa perspectiva, de acuerdo con las enseñanzas sobre la Trinidad ontológica, cada una de estas tres personas comparte las mismas capacidades, el mismo poder, la misma sabiduría, la fuerza, la importancia y la gloria que todos los demás. Entonces, dentro de esa perspectiva es como hablamos de el solo Dios único y verdadero en el que creemos los cristianos. Entonces, justamente es desde allí, desde donde lo estamos nosotros viendo. Y es justamente lo que entendemos por Trinidad ontológica. Aquello que pertenece al ser mismo de Dios y que por lo tanto le corresponde a las tres personas de la Trinidad. La capacidad, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma fuerza, la misma importancia y la misma gloria que las demás personas. Porque a fin de cuentas, cuando hablamos de una Trinidad ontológica, nos remite a hablar de un único Dios verdadero en el que nosotros creemos.
Otro nombre, obviamente, de esta Trinidad ontológica es el que se conoce también como Trinidad esencial, que con frecuencia, como ya lo decíamos hace un momento, se menciona siempre junto a la Trinidad económica. En un momento hablaremos de la Trinidad económica. La Trinidad ontológica es una parte de la doctrina, obviamente cristiana, y es fundamental para la misma creencia del cristianismo, ya que afirma, como lo decíamos hace un momento, la igualdad de la naturaleza de cada persona de la divinidad. Las personas de la divinidad, por lo tanto, comparten la misma naturaleza, por una sola razón, porque todas son el mismo Dios. Son tres personas distintas, pero en un solo Dios único y verdadero. Por el contrario, cuando hablamos acerca de la Trinidad económica, se tiene que hablar de un enfoque totalmente diferente de lo que es la Trinidad ontológica. Mientras que la Trinidad ontológica se centra en explicarnos quién es Dios, la Trinidad económica explica las acciones que realiza Dios. Desde ese punto de vista, y el ejemplo más claro, como lo veremos a continuación, es la función de cada persona en la Trinidad, en la creación, en la salvación y en la santificación. Desde ese punto de vista, el Padre realiza una acción creadora, el Hijo realiza una acción creadora, el Espíritu realiza una acción creadora, pero hay que entender cuál es la diferencia de la acción creadora de cada uno de ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu realizan una acción salvífica, pero hay que entender qué parte de la salvación realiza cada uno de ellos. Y la santificación también es realizada por los tres, pero desde una perspectiva distinta. Entonces, si quisiésemos resumir estos dos conceptos, diremos nosotros entonces que la Trinidad ontológica se va a referir siempre a aquel concepto que nosotros utilizaremos para hablar acerca de quién es Dios. Un Dios único y verdadero con tres personas distintas, conceptualmente hablando. Pero cuando hablamos de la Trinidad económica, hablaremos de la acción de parte de Dios entre sí mismo y hacia nosotros. Dicho de otra manera, lo que se realiza a través de la historia humana, que se convierte total y completamente en historia de la salvación, que no es otra finalidad más que obviamente que cada uno de nosotros seamos salvos a través del Padre, en el Padre, a través del Hijo y obviamente por el Espíritu Santo. De ahí que entonces volvemos a decir, como lo mencionábamos al inicio de nuestra clase anterior, resulta claro que hay un solo Dios, pero tres personas distintas. ¿Cómo es posible que este Dios único en el que creemos, este Dios único que se manifestó y se reveló desde el Antiguo Testamento, pero de qué manera también fue habiendo ciertos avistamientos en este Antiguo Testamento de que a fin de cuentas Dios no era solamente él solo? Y quizá el primer atisbo de ello es justamente cuando Dios, habiendo terminado la creación, dice: hagamos ahora al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. La Sagrada Escritura en el Génesis nunca dice: déjenme ahora hacer al hombre a mi imagen, sino que Dios hablando dice: hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, entonces es en donde ya se empieza a atisbar las personas que comprenden a este Dios. Incluso habría que decirlo en términos completos. El libro del Génesis, cuando se refiere a Dios, se refiere como Elohim. Y esta palabra Elohim se refiere al plural de Dios. Si se refiriera únicamente a Dios, utilizaría la palabra Yahvé, el que es, o yo soy el que soy. Y sin embargo, habla de Elohim, es decir, el plural de Dios. No dice directamente cómo se debe entender este plural de Dios,
va a haber muchas interpretaciones a lo largo de la teología, desde poder decir, allí es en donde se ve la Trinidad, hasta lo que serían las corrientes actuales de la teología feminista, que se atreven a decir, es allí justamente en donde se deja ver el Dios Madre y demás cosas por el estilo. Pero bueno, de eso tendrán ustedes oportunidad de platicar cuando lleguen a la asignatura de teología feminista. Por ahora nos referimos entonces a esto que tenemos que resolver. Nos queda total y completamente claro que hay un solo Dios, pero ¿de qué manera teológicamente podemos nosotros hablar de tres personas distintas sin contrariar este único Dios en el que los cristianos creemos? Entonces, para nosotros, cristianos, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas, y esto hay que dejarlo claro también desde el principio, no queremos decir que sean seres humanos o que sean como la humanidad de alguna manera. Es un acercamiento antropomórfico que en nuestro lenguaje cotidiano es la forma como a menudo se utiliza la palabra persona, de manera que es comprensible que exista cierta confusión en las referencias a las tres personas de la Trinidad. Entonces, viene la primera grande invitación. Quitémonos de la mente en este momento el tratar de entender a la persona Padre, a la persona Hijo, a la persona Espíritu Santo, como conformantes de la Trinidad, de la misma manera que entendemos a la persona humana. No es así. Nosotros lo hacemos como un acercamiento antropomórfico para dibujar al Padre como si fuera un viejito. Obviamente, el Hijo se encarnó en nuestra humanidad y obviamente, aun cuando no podemos conocerlo de manera real, porque estamos muchos años después, y en aquel entonces a nadie se le ocurrió dibujar o pintar al Señor Jesús para decirnos, este era exactamente Jesús, pero lo imaginamos como un israelita, incluso de hoy en día, en esas facciones, en esos términos, y tampoco imaginemos al Espíritu como una paloma de esas que andan por las iglesias o que andan pululando en nuestras ciudades y andan volando de un lado hacia otro. Es un acercamiento antropomórfico que permite captarlos en una experiencia más cercana a nosotros. Pero entonces, cuando hablamos de las personas divinas, no es que tengan las características exactamente iguales que nosotros como personas humanas. Entonces, ahí es lo primero que tenemos que entender para no decir, entonces el Padre es un viejito, entonces el Hijo es un joven, entonces el Espíritu es una paloma, con excepción de Jesús, a quien lo vieron caminar, quien se encarnó, quien nació en Belén de Judea, según estaba escrito, que murió en la cruz en Jerusalén y que resucitó. Al Padre nadie lo ha visto, excepto Jesús, y obviamente el Espíritu que fue soplado por él mismo. De allí en fuera, imaginemos a las personas como lo que vamos a tratar de entender a lo largo de esta clase y no como unas personas reales y contingentes, así como cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, una vez que dejamos de lado la noción de que una persona solo puede ser una persona humana, podemos entender más fácilmente cómo puede decirse correctamente que Dios existe en tres personas. Es lo que vamos a entender a continuación. ¿Cómo podemos nosotros entender que Dios existe en tres personas sin que digamos que humanamente es lo mismo que nosotros? Porque incluso ya en este momento el mismo Señor Jesús que resucitó y demás y que se encuentra junto al Padre en el cielo, quizá ya tampoco comparte la humanidad de la misma manera como nosotros, es decir, ya no come, ya no duerme, ya no muere. Desde esa perspectiva, entonces, tampoco podemos hacer una homologación, una comparación al 100% con lo que es nuestra persona. Entonces, podemos hablar de personas más allá del concepto de la persona humana. En ese sentido, podemos entender entonces qué es lo que queremos decir cuando hablamos acerca de las personas de Dios. Desde esta perspectiva,
Cuando decimos que Dios es tres personas, queremos decir que Dios está formado por el Padre, el Hijo, a quien nosotros conocemos como Jesucristo, y por el Espíritu Santo. Y sobre todo queremos afirmar que cada persona de la Trinidad es diferente y sin embargo Dios funciona en perfecta unidad. Hay un solo Dios y Él es Dios en tres personas distintas, que es una enunciación quizá más compleja o más completa que solamente decir es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Cada persona de la Trinidad es diferente y sin embargo Dios funciona en perfecta unidad. Hay un solo Dios y Él es Dios en tres personas. Por eso he querido ponerles de nuevo la imagen que tienen ahorita frente a ustedes y que obviamente es la imagen que ya habíamos explicado en la clase anterior de lo que es la pericóresis, en donde tenemos una primera circunferencia que asemeja a la unidad de Dios y dentro de ese Dios la subsistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu como tres personas totalmente individuales y completamente distintas, no en su esencia, no en su ser, sino en su actuar y en sus relaciones, como lo hemos venido explicando. Entendamos entonces cómo fue que llegamos al término persona, entendido directamente ya en la Trinidad. Y es por eso que vamos a pasar del término griego prosopon a lo que sería el término griego hipóstasis. Es decir, de lo que comúnmente los griegos consideraban como el prosopon, recordarán ustedes por allá en algunas clases de historia o de filosofía que hayan tomado ustedes alguna vez, los griegos le llamaban prosopon a la máscara que los actores se ponían para actuar. Y después de esta máscara o de este prosopon, que era la persona, se fue ya derivando lo que es el concepto que actualmente nosotros conocemos como lo que sería el concepto de persona humana, que es derivación del prosopon. Dicho de otra manera, aquel ser que es capaz de tener razonamiento, intelecto, sentimiento, sensibilidad, expresividad, vocabulario, etcétera. Todas las características que hoy en día se han agregado a lo que tendría que ser la diferenciación entre la persona humana y otros seres vivos que también poseen cierto rasgo de intelecto, cierto rasgo de lenguaje, cierto rasgo de expresividad, cierto rasgo de emociones, pero que no le llegan totalmente a lo que sería la definición de la persona humana a través del prosopon. Y es por eso que para separarse de este concepto griego y no definir a la Trinidad o a las personas de la Trinidad en el concepto humano, se utiliza teológicamente el término hipóstasis, que es, como lo veremos también un poquitito más adelante, la persona, pero definida en cuanto a su actuar y en cuanto a sus relaciones, que es lo que estamos entendiendo de las personas de la Trinidad. Como ya lo habíamos platicado en la clase anterior, Agustín de Hipona parte del concepto de la relación para hablar de la diferenciación personal del Dios único, expresando Agustín que el término persona nunca resulta ser el más adecuado, sino más bien no es el más adecuado, pero sí el más propicio para hablar de esta diferenciación. Es decir, no es que cuando hablemos de la persona agotemos totalmente la definición de cada uno de los miembros de la Trinidad, pero ni modo, no existe otro término más adecuado que persona para tratar de alcanzarlo. Media contradictoria la afirmación de Agustín, pero aun cuando no es el más adecuado, sí resulta también ser el más cercano para tratar de entenderlo. En consonancia, por ejemplo, y como les decíamos hace un momento, para señalar esta diferenciación que surge de las relaciones entre quienes conforman la Trinidad y esta diferenciación personal del único Dios verdadero, es el término hipóstasis, el que más se acerca, cuando en nuestra lengua no existe la posibilidad de la diferenciación del término persona. Es decir,
en español, en nuestra lengua, incluso en el latín antiguo, no existe una palabra para hablar de manera diversa de la persona humana y de la persona divina. Si yo quiero decir que yo soy persona, suena muy bien decirlo, como Joel es una persona, como Rodolfo es una persona, como Pedro es una persona, como Alba es una persona, como Juanita es una persona, como Dios es una persona, como Jesucristo es una persona, como el Espíritu es una persona. Pero para señalar la diferenciación entre este concepto de persona, refirámonos entonces a lo que es el término griego de hipóstasis, para hablar acerca de esta persona que tiene una referencia directa con el ser divino y que obviamente se le diferencia y se nombra como tal en vista a esta relación que juegan entre sí. Explicitando un poquitito más, para Ricardo de San Víctor, el puente entre la unidad y la Trinidad, definitivamente, como ya lo habíamos mencionado antes, es el amor. Esto en el entendido de que el amor no puede expresarse sin la pluralidad de sujetos. Nadie puede decir que ama a alguien si no hay necesariamente ese otro. Es decir, desde ese punto de vista, el amor a sí mismo quizá no queda totalmente completo como concepto, sino en la medida que el amor de uno mismo lo mueve a amar hacia los demás. Entonces, para Ricardo de San Víctor, el amor solamente puede expresarse cuando hay una pluralidad de sujetos. Por lo tanto, dice textualmente, no puede haber Dios si este no es plenitud de la bondad, y esta bondad no puede darse sin la plenitud del amor. Y esta plenitud del amor no puede darse sin la pluralidad de personas, en este caso, de las personas divinas. Si lo quisiésemos decir de otra manera, dado que Dios es amor, resulta totalmente necesario que sea pluralidad de personas para que este amor pueda expresarse de la manera más plenamente posible. De otra manera, no sería totalmente comprensible el término de Dios es amor si no tiene por principio de cuentas a quien expresarlo entre sí mismo. En este caso, el Padre que ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo que ama al Padre y al Espíritu, y el Espíritu que ama al Padre y al Hijo. Dependiendo, obviamente, desde las características de actuación y de relación de cada uno de ellos. De esto que hemos mencionado entonces, por lo pronto, hay que tener cuidado en creer entonces que las personas divinas son personas solamente por la relación. Fue nuestro punto de partida. Más bien, hay que decir que la constitución y la manifestación en las relaciones son dos caras de la misma manera. Es decir, la constitución de Dios como Trinidad y esa manifestación de las relaciones son dos caras de una misma manera. Dios que se manifiesta y Dios que se relaciona. Y desde ese punto de vista resulta entonces comprensible que podamos hablar total y completamente de unas personas dentro de la Trinidad. Pensar en Dios como personas, necesariamente, es aceptar su capacidad de apertura en el amor y al mismo tiempo su unidad desde el amor. En Dios hay tal plenitud de amor que su relación de personas hace posible que sea un solo Dios. Si quisiésemos incluso acercarnos desde una perspectiva más humana, diríamos, es como si estuviésemos hablando de una familia, o es como si estuviésemos hablando primero que nada del punto de partida que es el matrimonio. El matrimonio se encuentra conformado por dos personas distintas que en el amor se convierten en una sola. Pero es ese amor el único que hace posible que sean uno y que al mismo tiempo, al ser uno, ellos sigan manteniendo su individualidad, sigan manteniendo su total diferencia para expresarse cada uno como es de manera diversa. De allí surge la familia, que como núcleo son uno solo en el amor,
Aunque el padre es distinto de la madre es distinto del hijo, el hijo es distinto del otro hijo, el hijo es distinto del otro hijo, los hermanos son distintos entre sí y diversos de los padres, pero conforman una misma unidad en el amor. Es una manera igual, antropomórfica, de tratar de acercarnos a esto que estamos hablando. Pensar en Dios es aceptar su capacidad de apertura en el amor y al mismo tiempo su unidad desde el amor. En Dios hay tal plenitud de amor que su relación de personas hace posible que sean un solo Dios. Entonces, aquí vamos ya manejando todos los conceptos y vamos comprendiendo más teológicamente cómo no resulta contradictorio ni resulta totalmente tan sacado de los pelos ni de la realidad el pensar en un solo Dios y tres personas diversas. Reconocer, por tanto, a las tres personas divinas en Dios nos lleva a plantearnos la cuestión del papel de cada uno de ellos en la economía de la salvación. Es por ello que, para poder hablar de esto, tendremos que hablar acerca de la teología de las apropiaciones. Y es pasar de la simple relación que tiene el Padre con el Hijo con el Padre y el Hijo con el Espíritu y el Espíritu con ambos, hablar acerca también del papel que cada uno de ellos juegan en la economía de la salvación. Y para ello, hablemos de la teología de la apropiación. Pero antes de hablar de la teología de la apropiación, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Ahora es cuando. Queda el micrófono abierto. ¿Nada? Bien. Esperemos que vayamos claros entonces y que se vaya entendiendo el punto. Ya hablamos entonces acerca de que es posible hablar de estas personas desde el punto de vista de la hipóstasis, una relación que se convierte total y completamente en el amor y que prácticamente nos tiene que llevar a decir que resulta necesario que el Dios que es amor se manifieste en pluralidad y por lo tanto en tres personas diversas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de esa perspectiva, entonces, ahora hay que hablar acerca de la intervención y cómo se entiende que tiene que haber estas tres personas, hablando ya directamente desde la economía de la salvación. Y para ello utilizaremos entonces lo que sería la cuestión de la teología de la apropiación. Para ello, conviene recordar claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan inseparablemente. Es decir, son un solo Dios. El Padre no actúa per se, sino por el Hijo y desde el Espíritu. El Hijo no actúa per se, sino desde el Padre en el Espíritu. Y el Espíritu no actúa per se, sino desde el Padre y en el Hijo. Cada acción divina, por lo tanto, es la obra de la Trinidad. De este modo, no se puede atribuir a una persona divina, con exclusión de las demás, una cualidad o una operación divina. Dicho de otra manera, como lo afirmábamos en una frase anterior, la obra de la creación es obra de la Trinidad. La obra de la salvación es obra de la Trinidad. La obra de la santificación es obra de la Trinidad, aunque cada uno de ellos actuará de una manera diversa para poder expresar estas tres personas a través justamente de lo que veremos ahorita, que es la teología de la apropiación. También conviene añadir inmediatamente, para no perder de vista, que el modo de actuar de las personas divinas se distingue en razón de la relación de cada una de ellas con las demás. Dicho de otra manera, es totalmente imposible entender la actuación del Padre sin el Hijo, es totalmente imposible entender la actuación del Padre sin el Espíritu, es imposible entender la actuación del Hijo sin el Padre y sin el Espíritu, y es imposible entender la actuación del Espíritu sin el Padre y sin el Hijo. El actuar de las tres personas divinas se distingue en razón de su relación con cada una de las personas que la conforman.
Así, el Padre es en la Trinidad aquel que ama, la fuente y el comienzo de todo. El Hijo es aquel que es amado y el Espíritu Santo es el amor por el cual se ama. Y de esa manera se construye la comunidad total y completa de la Trinidad en el amor y desde el amor. Para acercarse entonces un poco a este misterio de la actuación de cada una de las tres personas divinas en la Trinidad, la Iglesia, y aquí me permito decir que cuando hablo de la Iglesia, hablo desde el principio, no me refiero en este momento a los tiempos posteriores, cuando la Iglesia se dividió en dos, y luego en tres, y luego en cuatro, y luego han surgido diversas comunidades cristianas. Me refiero a la tradición que viene desde siempre y que obviamente esta iglesia, la cristiana, a la que ustedes y yo pertenecemos en diversas denominaciones, para poder entender este misterio, ha desarrollado lo que se llama la doctrina de la apropiación. Se llama apropiación al procedimiento teológico por el cual un aspecto esencial de la Trinidad, que es común a las tres personas, se atribuye de manera especial a una de las personas divinas, como lo explica el dominico Gilles Semery. Apropiación es aquella teoría mediante la cual la acción única de Dios se atribuye de manera especial a una de las personas divinas, en razón de cómo se manifiesta, en razón de cómo actúa, no en razón de cómo esencialmente es. Seguimos afirmando que toda la acción creadora, salvífica y santificadora es obra total y completa del Dios único y verdadero, pero se va a manifestar de manera distinta. En la historia de la salvación, estamos hablando ya de la Trinidad económica, se manifiesta de manera distinta en la historia de la salvación según se ha manifestado y según se ha revelado. Obviamente, a través de la Escritura, a través de la interpretación de la Iglesia, a través de la interpretación de nuestros pastores, que hace posible que entendamos mucho más este misterio. Desde este punto de vista, cuando hablamos acerca de la teología de la apropiación, es necesario que entendamos o es posible que entendamos que, por ejemplo, la creación es atribuida al Padre, la redención es atribuida al Hijo y la glorificación o la santificación es atribuida al Espíritu Santo. Esto es lo que sería el ejemplo más claro y oportuno de lo que es la apropiación. Dios actúa como uno solo en la obra de la creación, mas sin embargo creemos que es el Padre quien ha tomado la iniciativa y es quien ha hecho toda la obra de la creación. Dios, como uno mismo y uno solo, es quien ha realizado la redención del hombre. Sin embargo, ha sido en la persona del Hijo, muerto y resucitado por nosotros, en quien se ha manifestado completamente esta redención que proviene de Dios para nosotros. Y aún cuando la glorificación y la santificación le corresponde a Dios en su esencia como tal, se le atribuye particularmente a la fuerza del Espíritu que actúa sobre cada uno de nosotros los bautizados. Entonces, dentro de esa perspectiva, se entiende mucho más esta teoría de la apropiación. No es que Dios actúe por separado, sino que explicamos a través de la apropiación cómo es posible que cada una de las personas realice de manera especial y distinta cada una de las actuaciones de parte de Dios. Dicho también y atribuido otra serie de características, la potencia le pertenece al Padre, la sabiduría le pertenece al Hijo y el amor y la bondad al Espíritu Santo. Pero es que Dios completo es amor, sí, pero se manifiesta a través de, pero es que Dios es sabiduría, sí, pero es el Hijo quien se manifiesta, pero es que el Espíritu es potente, sí, pero es a través del Padre con quien se manifiesta mejor la potencia. Y esto es entonces lo que se conoce total y completamente como la teoría de la apropiación. De este modo, la apropiación es una manera de extraer
hacia una de las personas de la Trinidad aquello que las tres personas son o hacen juntas. En toda la historia de la salvación, desde el inicio hasta el final, desde la creación hasta la manifestación final gloriosa de los hijos de Dios, ha sido Dios quien ha hecho todo. Pero Él se ha expresado de diversa manera a través de la historia económica o lo que es la historia salvífica del hombre, como Padre, como Hijo y como Espíritu, a través de acciones específicas que se atribuyen a cada uno de ellos. Así, el Padre es creador, cierto, pero Él crea a través del Verbo, que es su Hijo, y en el amor, que es el Espíritu. Esta doctrina de las apropiaciones es una forma de revelar aquello que cada una de las personas tiene realmente como propio. El ser padre, el ser hijo y el proceder como espíritu. Entonces, obviamente, cada persona se le atribuye o se le apropia una acción total y completamente distinta. Y es esta doctrina o esta teología de las apropiaciones la que nos ayuda a profundizar todavía mucho más este gran misterio. La Trinidad, que es un único Dios y tres personas distintas. Antes de lo que sigue, dudas, preguntas, comentarios. Adelante. Yo sí, Adelante, adelante. este, bueno, me sorprende un poquito eso porque, bueno, sí lo entiendo y estoy de acuerdo con lo que está comentando, pero yo estaba escuchando en la mañana, estaba buscando precisamente eh, videos sobre la Trinidad en YouTube Ajá, para, pues, mientras que estaba haciendo lo de copiar las diapositivas, ajá, y salió un señor que se llama Sujel Michelén, que es creo que es un pastor reformado, ajá. y él estaba criticando a la gente que cuando está orando dice, está orándole al Padre y luego dicen, porque moriste por nosotros. Y él Uh-huh. dice, no, no, el que murió en la cruz es el Hijo, o sea, el que fue crucificado es el Hijo, no el Padre. Pero en este caso lo que nos está diciendo esta teoría de la apropiación es que es todo Dios, o sea, las tres personas divinas estuvieron en la cruz, aunque por apropiación siempre se lo atribuimos exclusivamente al Hijo. Así es. Ah, ok. Sí, pero por ejemplo, por lo que yo alcancé a entender del dos o tres videos de este señor, es que ellos sí separan las acciones del padre, del hijo. O sea, ellos entienden que sí actúa cada persona en forma distinta. Porque él dice, es un error decir que el padre estuvo en la cruz. O es un error decir, así me explico, ellos como que sí hacen esta diferenciación Claro, sí. de, de las cosas que hace cada una de las personas. Ah, ok. Ok. Quiere decir que como que ellos no han visto esta teoría o no han De hecho, estudiado esto. sí, pero mira, me permito hacer dos precisaciones a tu comentario, Joel. Primero, una cosa que a lo mejor no vamos a alcanzar a hablar de lleno, la mencionaré un poquitito yo en nuestro siguiente encuentro, que es obviamente a propósito de esto que dices, lo que sería la teoría del abandono de Dios, justamente en la cruz. Recordemos al Señor Jesús colgado en la cruz a punto de morir y obviamente lo que él dice es, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y realmente puede parecer que Jesús en ese momento experimenta el abandono del Padre. Y entonces, justamente yo refuerzo todavía tu duda y te digo, ok, si en ese momento están los tres colgados en la cruz, ¿en dónde estaba el Padre? Y dentro de esa perspectiva había que profundizar en este sentido del abandono de Dios, porque obviamente quizá no es que el Padre lo haya abandonado, pero es que el Padre no podía hacer nada.
No podía en ese momento que Jesús milagrosamente desclavara las manos de la cruz y que empezara a flotar en el aire y se posara tranquila y serenamente sobre el piso, y que de esa manera todo el mundo quedara maravillado y dijera: caray, nos equivocamos, verdaderamente este era Dios. Hubiera sido un error garrafal de parte de Dios manifestarse completamente en el momento de la cruz. Y por ello entonces tiene que darse una cierta sensación de abandono de parte del Padre. Y hay que recordar, por otro lado, Joel, que el Espíritu en realidad no se manifiesta plenamente o no es manifestado plenamente por Jesús, sino hasta después de Pentecostés, hasta después de la resurrección. Por lo tanto, en ese momento también todavía permanece velado el Espíritu. Quien está colgado realmente en la cruz es el Hijo. Quien muere es el Hijo encarnado. No hay vuelta de hoja. Pero en ese momento la Trinidad se encuentra actuando, el Padre desde el abandono y quizá el Espíritu desde la planificación del amor de la entrega. Había que profundizar en eso. Entonces, eso desde el punto de vista teológico. Lo voy a tocar un poquitito cuando hablemos del Padre, allá en nuestra última charla. Pero resulta interesante, si tienes oportunidad, así como has estado curiosando también esto, busca algo acerca de esta teología del abandono del Padre en la cruz o del abandono de Dios, y te va a dar un poquitito de luz. ¿Cómo es Sí, que esta persona que tú mencionas no se encuentra tan equivocada? Porque quien está ah, realmente colgado es el Hijo, pero hay una presencia del Padre incluso en ese abandono. lo que Eh, pasa es que ellos dicen, bueno, este mismo señor dice que era necesario que Jesús muriera para pagar por nuestros pecados. Es como la sustitución, ¿no? Es la teoría del pago sustitutorio. ajá. Él muere porque como él no tiene pecado, puede morir por nuestros pecados. O sea, él puede morir para perdonar nuestros pecados. Pero cuando Jesús está recibiendo todos los pecados del mundo, el Padre que es santo, 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 cuando que es santísimo, no puede tolerar el pecado, no puede permitir el pecado o aceptar el pecado. Y en ese momento que Jesús está lleno de pecado, se da la separación o el abandono. El Padre tiene que voltear su cara hacia otro lado. Por un lado, se rompe la comunión entre Jesús y el Padre, porque el Padre tiene que voltear hacia otro lado, porque no puede estar viendo el pecado. Y por otro lado también el pecado merece la ira de Dios. Entonces al mismo tiempo Jesús está recibiendo, o sea, Jesús hombre está recibiendo la ira de Dios. El abandono de Dios y la ira de Dios al mismo tiempo. O sea, es esta la explicación que da Michelén del pago sustitutorio de Jesús en la cruz, ¿no? O Sí, sea, sí. él tiene que sufrir la muerte por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Tiene que sufrir la muerte para poder redimirnos, y además tiene que sufrir la ira de Dios y el abandono de Dios. Ajá. Yo me desmarcaría mucho de ese comentario, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista católico, desde la perspectiva de que definitivamente Dios no puede desdecirse, y el Dios de amor y de misericordia que siempre hemos conocido definitivamente no puede darle nunca la espalda al pecador, porque en ningún momento Dios le da la espalda al pecador. Por el contrario, siempre lo busca y lo busca y lo busca y lo busca, y por el contrario, es el hombre quien se aleja. Y obviamente una cosa que yo les explicaba cuando les di el curso de Cristología, a mí me resultaría totalmente aberrante un padre que haya enviado a su hijo a morir. Yo creo que el Padre envía al Hijo para que conozcamos la plenitud de la verdad y la plenitud de la revelación. Circunstancialmente le toca morir, y el Padre aprovecha la muerte de Jesús para hacerla motivo de redención. Y dicho sea de paso, Jesús no resucita. La Sagrada Escritura es textual y tajante cuando dice que Jesús es resucitado por el Padre, justamente como prueba de amor por la ofrenda que hizo de su propia vida por la expiación de los pecados. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo pienso que es aquí en donde se diferencia obviamente la diferenciación de la teología, y es por eso que era la segunda precisación que yo quería recordarte, porque ya la hacía yo la vez anterior. Las iglesias reformadas
suelen ser mucho más cristológicas que trinitarias. Las iglesias reformadas no tienen una teología tan desarrollada de la Trinidad porque ellos más bien se han basado en la cristología y en tratar de explicar justamente esta cuestión de la justificación y esta cuestión de cómo el hombre ha sido justificado total y completamente por la muerte y la resurrección de Cristo, cuando en realidad tiene que haber la actuación completa de la Trinidad. Y obviamente la Trinidad es amor, de ninguna manera es rencor ni ninguna cosa por el estilo. Por eso te invito, échale una leída por allí a otras opiniones sobre el abandono y a lo mejor te va a ayudar también un poquitito a ampliar. Ahora, no olvides, Joel, que obviamente tanto tú como yo, como esta persona que tú mencionas y muchos otros grandes que ha habido a lo largo de la historia, hacen su esfuerzo de hacer teología. Y esta es justamente la intención de la teología, ayudar a la comprensión del misterio de Dios para nosotros humanos limitados. Y en algunos casos no alcanzaremos a explicarlo totalmente, algo tendremos, algo tendrá de correcto, pero también como teología y como pensamiento humano, pues tendrá ciertos límites. Y yo me atrevo a decir que el límite de esta persona es afirmar que el abandono de Dios es darle la espalda. Más bien el abandono de Dios es: no puedo hacer nada contra la libertad del hombre que ha optado por matarlo. Y como justamente lo solía decir San Abelardo, uno de los más grandes errores que Dios pudo haber cometido es haberle dado al hombre la libertad, porque de esa manera el hombre mismo lo puede negar. Entonces, son muchas cuestiones que entrarán aquí en juego. Pero bueno, déjame investigamos un poquitito más, algo mencionaré yo la siguiente, y en la medida que tú puedas, Joel, busca el tema directamente para profundizar más acerca del abandono de Dios en la cruz, y quizá nos podamos iluminar un poquitito, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Adelante, Jonathan. Disculpe, entonces, nomás para a ver si le estoy entendiendo. Sí. Cuando mencionas sobre la potencia se refiere al Padre, la sabiduría, al Hijo, el amor y la bondad al Espíritu. Por eso en la Biblia, desde el principio, siempre han hecho ver a Dios como un Dios de poder, un Dios que peleaba por ellos y más que nada, por decir ahorita que tengo la duda si a eso se refiere, por decir lo que dice en Gálatas en 5:22, que son los frutos del Espíritu, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí es por donde se refiere a cómo es el carácter de cada uno, me imagino, ¿verdad? Exacto. La intención de la teología de la apropiación es tratar de ponerle a cada una de las personas divinas una actuación diversa. Es decir, a fin de cuentas, Dios es poder, el Padre es poder, el Hijo es poder, el Espíritu es poder. Mas, sin embargo, la manera como ellos se manifiestan hacia nosotros no necesariamente es de esa manera. Por ejemplo, vamos a decirlo así de una manera coloquial. Si Dios es poder, el Dios que se había predicado y del cual se había hablado durante toda la historia del Antiguo Testamento, como tú lo dices, como un Dios justiciero, un Dios vengador, un Dios totalmente poderoso por encima de cualquier otro, contrasta total y completamente ¿y cómo podemos hablar del poder de Dios en el pesebre de Belén? Es ilógico. ¿Y cómo podemos, como lo decía Joel hace un momento, cómo podemos hablar del poder de Dios justamente en el cadalso de la cruz? Sin embargo, sí podemos hablar del poder de Dios en la resurrección. Entonces, dentro de ese punto de vista, le apropiamos al Padre ese poder, porque a lo mejor no nos resulta tan sencillo verlo en el Hijo. Y también, porque así lo hemos aprendido, y como tú muy bien lo dices, hemos aprendido que después de Pentecostés es el Espíritu que nos hará llegar a la plenitud de la verdad, y esa verdad nos hará libres. Y por lo tanto,
Una vez que hemos recibido el Espíritu, es cuando vienen esos dones del Espíritu, es cuando vienen esos frutos, es decir, provienen de Dios, pero nos hemos acostumbrado a que proceden del Espíritu. Lo apropiamos. Entonces, al Padre le apropiamos el poder, al Hijo le apropiamos la salvación, al Espíritu le apropiamos la santificación. Pero dado que es un mismo Dios, es Dios quien actúa completamente con poder, es Dios quien actúa completamente de modo salvífico y es Dios quien actúa completamente santificando. Aunque nosotros, obviamente, para poder entenderlo, es decir, no es Dios quien nos está diciendo, yo soy el poderoso, mi Hijo es el Salvador y el Espíritu es el santificador. Somos nosotros quienes los estamos identificando. Y es por eso que para poderlo entenderlo, se explica a través de esta teoría de las apropiaciones. Pero definitivamente, Dios se ha venido manifestando poco a poco desde el principio de la creación hasta nuestros días de manera diversa, y obviamente es así como nosotros hemos aprendido mejor a entenderlo. Y es la manera de poder entender que entonces Dios sea tres personas distintas, porque es a lo mejor como también nos lo hacía reflexionar Joel hace un momento. ¿Cómo podemos imaginar al Padre colgado en la cruz? ¿Cómo podemos imaginar al Hijo, al Espíritu colgado en la cruz? ¿Cómo podemos imaginar al Hijo extendiendo la mano en el acto de la creación? ¿Cómo podemos imaginar al Hijo soplando sobre nosotros sus dones? Nos resulta difícil. Entonces los apropiamos y decimos el Padre actúa de esta manera, el Hijo actúa de esta manera, el Espíritu actúa de esta manera, pero los tres actúan en manera conjunta siendo un solo y único Dios. ¿Sí? ¿Se entiende más? Ok, muy bien. Sí, se Ok, entiende muy bien. muy Gracias. bien. Gracias, Jonathan. Bien, entonces, adelante. La apropiación, entonces, y a partir también de esto que nos ha iluminado Joel y Jonathan, no es meramente arbitraria. Es decir, no es que a alguien se le haya ocurrido y haya dicho, vamos a colgarle a Dios el papelito de creador, vamos a colgarle al Hijo el papelito de salvador, vamos a colgarle al Espíritu el papelito de santificador. No. Esta teoría de la apropiación nace de lo que vamos conociendo acerca de la Trinidad, lo cual tiene sus fuentes y sus normas en la revelación, como le decíamos hace un momento. Las mismas escrituras y la tradición de la Iglesia, y después del conocimiento y de la reflexión teológica, litúrgica y experiencial de cada una de nuestras comunidades cristianas. Junto con ello, en las analogías, como le explicaba ahorita Jonathan, que nuestra razón descubre entre las cosas creadas y las personas de la Trinidad. Estamos haciendo una analogía. Según esas personas, entonces, es como se encuentran representadas en la Trinidad, fruto de lo que conocemos y del conocimiento que hemos recibido. Por lo tanto, y por necesidad, y por eso lo subrayo, entendemos los datos de la revelación solo bajo conceptos humanos, es decir, de manera analógica. Es por tanto por su analogía con las criaturas y las relaciones creadas que concebimos a las diferentes personas de la Trinidad y sus relaciones. A Dios nadie lo ha visto, solamente el Hijo y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Nadie ha visto al Padre, sino solamente el Hijo. Por lo tanto, ante ese límite de que ninguno de nosotros ha visto nunca a Dios, lo más que podemos es acercarnos en base a analogías y a nuestro conocimiento de las personas y de la creación, que podemos hacer un acercamiento a la explicación de las personas divinas de la Trinidad por apropiación, por analogía, poniéndole a cada uno de ellos una manera particular de ser, una manera particular de relacionarse y una manera particular de actuar en la historia de la salvación. Aunque sigue siendo Dios quien obra todo en todos, como muy bien lo dice Pablo.
Y desde ese punto de vista, entonces, tenemos que entender otro último concepto, que sería lo que sería el concepto de la subordinación o la teología de la subordinación de la Trinidad. Dicho de otra manera, tendremos que entender que el Hijo está sujeto al Padre y que el Espíritu está sujeto al Padre y al Hijo. Sí, los tres son un solo Dios. Los tres comparten la misma esencia. Los tres comparten la misma divinidad. Los tres son uno solo y son uno mismo. Pero en esta misma apropiación, en esta misma relación, en esta manera de comprender analógicamente a cada una de estas personas divinas, tenemos que hablar también acerca de la subordinación, entendiendo que hay una, entre comillas, determinada jerarquía, no por poder, sino por actuación. Entendámoslo. El tema de la subordinación obviamente no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios. Ya dijimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Un solo Dios único y verdadero. Las tres personas son igualmente Dios. Como ya lo explicamos también hace un momento, no hay ninguna diferencia ontológica entre ellos. Es un solo ser, único e indivisible. La subordinación, por lo tanto, aquí se refiere a la forma en que las personas que conforman esta Trinidad interactúan relacionalmente. Dicho de otra manera, no hay una subordinación ontológica. No es que el Padre sea más Dios que el Hijo, ni que el Hijo sea más Dios que el Espíritu, o que el Espíritu sea más Dios que el Padre o más Dios que el Espíritu, o que alguno de ellos mande por encima del otro. No. Hay una subordinación económica, es decir, en clave de salvación. La manifestación que cada uno de ellos tiene con respecto a nosotros, que en clave salvífica hace necesaria también una relación de subordinación. De tal manera que antes de entender esto concretamente nos preguntamos, si hay tres personas distintas del Dios Trino y todas son iguales, ¿cómo es que una es de mayor rango que las otras? Y la mayor pregunta viene cuando nos damos cuenta de que no se trata de que una persona distinta elija ser superior a las demás, sino que una persona distinta elija someterse a las demás. He aquí la clave de comprensión de la teología de la subordinación. No es que el Padre elija ser superior al Hijo o al Espíritu. No es que el Hijo elija ser superior al Padre o al Espíritu, o que el Espíritu elija ser superior al Padre o al Espíritu, sino que más bien el Hijo decide someterse al Padre y el Espíritu decide someterse al Padre y al Hijo. Y eso también nos ha sido revelado. Para ello, tomo prácticamente lo que sería la cita de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que dice a la letra. Es decir, no es que la intención de Pablo sea explicar la subordinación, pero la deja muy clara en este versículo cuando dice, haya pues entre ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Esto se llama subordinación económica. Es por ello que en estos versículos, donde vemos la voluntad de Jesús de someter su propia autoridad a la autoridad y a la voluntad del Padre. Y es algo que ya habíamos visto anteriormente,
cuando Jesús está en el huerto de los olivos, y lo explica Lucas cuando dice que Jesús se alejó a un tiro de piedra de sus discípulos y puesto de rodillas, se puso a orar diciendo: Padre, si tú quieres, que pase por encima de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto se llama subordinación económica. Es decir, Jesús, que decide someterse total y completamente a la voluntad del Padre para ser el instrumento a través del cual llega la plenitud de la salvación a los hombres. Claro, no hay que quitar de la mente y señalar que los evangelios están escritos en clave pospascual, pero seguramente hay una ipsísima verba Jesum, o unas palabras mismas de Jesús, primero que nada en el texto de la oración del huerto, cuando dice: Padre, siento dolor hasta la muerte. Si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y obviamente expresado de manera preciosa en este versículo de Pablo. Hay entre ustedes un mismo sentir como Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró a su forma divina, sino que se hizo uno como nosotros, y permaneciendo en esta condición humana, se humilló de tal manera a sí mismo que se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, como dirá más adelante, que es locura para los judíos y escándalo para los paganos. Esto se llama subordinación económica. Y para ello también hay que hablar de las personas divinas y diferenciar a Dios como uno, como esencialmente único en cada una de las personas. Y en este caso Jesús, que se subordina total y completamente a la voluntad del Padre. De la misma manera, Jesús enseña que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, y dentro de esta perspectiva es entonces que podemos entender también esta subordinación del Espíritu hacia ellos. Y lo vemos aquí entonces cuando Juan, en el capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aunque el Espíritu Santo tiene su propia voluntad, permitió que el Padre lo enviara, así como también Jesús había sido enviado por el Padre. Esto se llama subordinación económica. Y entendemos entonces que también cuando hablamos acerca de las personas divinas es necesario hablar de este término de subordinación, ya dijimos, no en tono jerárquico, sino en tono económico, para decir que hay un Padre que envía y un Hijo que acepta la voluntad del Padre y un Espíritu que acepta ser enviado. Aunque claro, es Dios quien sigue actuando todo en todos. Y de aquí entonces que tendremos que decir para cerrar nuestro encuentro de esta noche, reflexionando un poco más desde la primera frase que nosotros tratamos de entender de Alwaz y de Ratzinger. Cambiar nuestra manera de pensar la Trinidad desde un punto meramente cognoscitivo, desde un punto de comprensión meramente mental, a entenderlo como una relación total y completa de amor, nos hace captar a la Trinidad en esta relación de plenitud. Obviamente, desde el punto de vista de la actuación de cada uno de ellos, desde el punto de vista de la subordinación de las personas, pero actuando como un mismo Dios. Es por eso, hasta hoy, el misterio de la Trinidad se ha presentado más como un enigma que como un misterio de la salvación. Ha sido más algo complejo, que no se puede escudriñar, que no se puede conocer,
como el niño aquel que se le aparece a Agustín cuando intenta comprender todo, y el niño aquel intentando meter el mar en un cubo, y Agustín le dice: ¿cómo se te ocurre? El mar jamás cabrá en una pequeña cubeta. Y el niño aquel le responde: pues igual tú, ¿cómo quieres meter a Dios y entenderlo con tu pobre mentalidad de humano? La Trinidad muchas veces ha sido presentada más como enigma que como misterio de salvación. Hoy en día, la Trinidad debe considerarse más como el misterio frontal de la vida cristiana. Sí, sí, el núcleo de nuestra fe es la muerte y la resurrección de Jesucristo, la Pascua. Sin embargo, el misterio de la Pascua, el grande acontecimiento salvífico de la muerte y resurrección de Jesucristo, no se entiende sin la Trinidad. Y obviamente la revelación plena, concreta de la Trinidad, no sería posible sin la cruz y sin la muerte de Jesús. A fin de cuentas, es este amor que brota del Dios único y verdadero el que hace posible la obra salvífica actuada en Jesucristo, por el Padre en el Espíritu. Pero al mismo tiempo es en la cruz, en la muerte de Jesús y en su resurrección, cuando la Trinidad se manifiesta total, completa y plenamente como es. No como un misterio y un enigma que tiene que ser razonado y conocido, sino como un misterio de salvación que tiene que ser aprendido, como un misterio de salvación que tiene que ser comprendido y que tiene que ser vivido. Porque a fin de cuentas será el propio Espíritu que nos haga llegar a la plenitud de esa verdad. Démosle el vuelco. Y en la siguiente semana, pues nos ocuparemos de conocer un poquitito más de quién es este Padre, quién es este Hijo y quién es este Espíritu, un solo Dios verdadero y tres personas diversas, a quien nosotros llamamos la Trinidad, y que se constituye como el misterio fundamental de la salvación y de la vida cristiana. Preguntas, comentarios, queda el micrófono abierto. Adelante. Parece que todo está bien. Bueno, muy bien, muy bien. Dos observaciones rápidas. La primera, allí en la plataforma, conforme hemos ido avanzando en cada uno de nuestros apuntes, les he dejado por lo menos 6 libros de bibliografía. Dense por allí ustedes una oportunidad de echarles un vistazo a esos libros en donde se profundiza mucho más de lo que yo les he platicado aquí. Y obviamente todavía lo que nos falta de tema para la siguiente semana. Segundo, la tarea que tienen para hoy es dar un paso de lo que había sido su opinión de la primera tarea que hicimos hace 2 semanas. Es decir, la tarea de hace 2 semanas es, según tu opinión, y sin que todavía no hayamos abordado nada acerca de la Trinidad, ¿qué es o quién es para ti o cómo puedes tú hablar de la Trinidad? Ahora ya tenemos conceptos filosóficos, tenemos conceptos teológicos, tenemos más material que espero esté permitiendo que tú tengas una profundización teológica más grande acerca de lo que es la Trinidad. Entonces, la tarea consiste ahora, veme dando tu punto de vista de cómo tú, como teólogo, estarías hablando ya acerca de la Trinidad. Imagínate que vas a presentarte dentro de un grupo de evangelización, a un grupo de catequesis, te vas a reunir con tu familia a platicar de lo que estás viendo en clase, te vas a reunir a un grupo de ateos, te invitan a una plática de alcohólicos anónimos para platicar acerca de Dios. ¿Cómo les hablarías tú acerca de la Trinidad?
ya con todo este material que tú tienes, haciendo ya una síntesis un poco más teológica. No requiero más que una y media paginita, tampoco requiero que se me pongan a hacer ahorita un libro tremendo acerca de la disertación teológica, acerca de la Trinidad, solamente me interesa ir viendo cómo va madurando tu percepción teológica acerca de esto que consideremos como el misterio frontal del cristianismo. Es la tarea que hay que hacer ahora. Siéntate unos 5 o 10 minutitos y escribe de lo que yo ya decía en la primera clase, cómo me he enriquecido y ahora cómo lo puedo yo de alguna manera expresar. Y a propósito de que imagines que tú vas a dar esto o un tema, les recuerdo que las presentaciones que yo les pongo en la plataforma son para ustedes, ¿eh? Las pueden utilizar. Si en algún momento ustedes creen oportuno tener que hablarle a alguien, a un grupo de catequesis, a un grupo de evangelización, a su familia, a alguien acerca de esto, todos los materiales están allí. En este caso, por ejemplo, de las clases anteriores, todos los materiales están allí, de tal manera que usted, pues a mí me sirve la clase de hoy porque se las voy a platicar y voy a tomar la presentación, al fin que ya me la sé, ya la estudié, y voy a tomar la presentación de la historia o lo que ustedes gusten, el material es suyo. Pueden utilizarlo con toda la confianza del mundo para lo que ustedes necesiten. Obviamente mucho más la bibliografía que les he dado, todo el material es de ustedes. Una vez que ustedes están ya registrados en estos cursos, quedan ya registrados y aunque termine el curso, ustedes pueden seguir accediendo a ellos. Así que entonces, tómenlo dentro de esa perspectiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de la tarea? ¿De alguna cuestión en especial? ¿O nos vamos a dormir para seguirle mañana otra vez? Muy bien, parece que todo está bien. Bueno, pues entonces a descansar. Joel, Jonathan, Dalia, Rodolfo, Héctor, los demás compañeros que seguramente nos acompañarán en el transcurso de la noche o de mañana porque han estado ocupados. Dios les bendiga, cuídense mucho, cuídense un montón, no, que sueñen con los angelitos. Cualquier duda, estamos completamente para servirlos. Que tengan buenas Gracias y noches, buenas tengan buenos noches. sueños, descansen. Gracias, buenas noches. Señora Benita, también para usted, buenas noches. No había visto su recuadro abierto todavía. Descanse. Gracias, maestro.